Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor en esta tarde. Y quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias, por favor, en la carta a Timoteo, la primera carta de Timoteo, en capítulo 2, el versículo 9 y 10. Que es el texto que nos toca estudiar hoy, verlo juntos en esta tarde. Quiero invitarlos, por favor, que puedan abrir sus Biblias o encender sus teléfonos, pero lo pongan en modo avión para no molestar la predicación mientras están leyendo sus Biblias en sus teléfonos para aquellos que lo tienen allí. Y al mismo tiempo pedirles por favor que nos pongamos de pie para la lectura de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice así, de esta manera, primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 9 y 10, dice: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Oremos juntos, mis amados hermanos. Señor y Dios, te doy gracias por este tiempo donde podemos presentar nuestras vidas delante de ti como iglesia, Señor. Padre, tú nos conoces. No hay nada que esté oculto delante de ti, Señor. Aún nuestros pensamientos más escondidos, aún, Señor, los sentimientos que estamos o que hemos guardado en lo más profundo de nuestro ser, tú los conoces, Señor. Y yo quiero pedirte en estos momentos, ante todo, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Misericordia, Padre, por una razón que es clara, que es, Señor, correcta, es de que todos somos pecadores. Y que ninguno merece tu misericordia y tu favor. Ninguno de nosotros, Señor, merece que tú lo ames, que tú lo trates, que tú lo cuides, que tú estés con Él como estás con cada uno de nosotros en cada momento. Ninguno de nosotros ha hecho algo a la altura de tu justicia, a la altura de ese cáliz de tu furor que fue derramado sobre tu Hijo. Ninguno de nosotros. Por eso, Señor, en estos momentos, Padre, yo te pido que nos perdones. Perdona nuestros pecados como iglesia. Perdona nuestros pecados como hombres que somos cabeza de nuestros hogares. Perdona nuestros pecados como mujeres que son ayuda idónea. Perdona nuestros pecados como hijos que a veces, Señor, tropezamos, equivocamos. Señor, cual sea nuestra posición, cual sea, Señor, el lugar que ocupemos de nuestras familias, y cual sean nuestros pecados, Señor, queremos pedirte perdón delante de ti. Y también queremos pedirte que tú nos des sabiduría y entendimiento para escuchar tu palabra, que tú abras nuestro corazón y nuestra mente para poder entender lo que tú tienes para con nosotros. Yo te oro, Señor, para que tu palabra no vuelva vacía. Yo oro, Señor, para que seas tú hablando a cada corazón. Estoy convencido, Señor, de que no soy yo. Estoy convencido de que yo no tengo nada que darles a ninguno de los hombres y de las mujeres que están en este lugar. Señor, y al mismo tiempo estoy completamente convencido
de que solamente eres tú por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra gloriosa, bendita, que ha traspasado los tiempos, que ha traspasado las generaciones, que ha traspasado, Señor, las guerras y los conflictos y se permanece fiel. Señor, te ruego que sea ella, por el poder de tu Espíritu Santo que penetra en lo más profundo de nuestro ser, que pueda hablarnos hoy en esta tarde, Señor. Que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas. Ningún hombre, Padre, puede ser transformado si no es por medio del poder de tu Espíritu. Señor, por eso también te pido que también me ayudes a mí a darme gracia, sabiduría, amor, compasión para con mis hermanos. Que lo que predique, Señor, no solamente sea de exhortación, pero también sea de consuelo, sea de ánimo, sea de restauración, sea para consolar, sea como un bálsamo sobre las vidas de cada uno de tus hijos, Señor. Te doy gracias por este tiempo y por lo que tú harás en nosotros y en esta preciosa iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su lugar. Como dijo nuestro hermano Pepe, espero que hayan traído lápiz y cuaderno. Y creo que mi reputación me precede, pero mi intención en esta tarde no es ser duro, ser tal vez señalar o doler, sino más bien edificar. Edificar, restaurar, cambiar la expectativa de lo que nosotros podemos tal vez tener hasta este momento y traer un poco más de luz al respecto de lo que nos enseña la palabra. No soy un gran sabio ni un gran teólogo, pero lo que he aprendido quiero compartirlo con ustedes. Lo bueno de la predicación expositiva, hermanos, y para aquellos que no conocen, como las personas nuevas que están en medio de nosotros, o las personas que están ya llevando semanas con nosotros, es que no nos podemos saltar un texto, sino que tenemos que exponer todo el texto desde el inicio. Así como hemos comenzado con Timoteo, desde el primer capítulo y desde el primer versículo, seguiremos siendo fiel hasta el final del capítulo, hasta el final de la carta de Timoteo, porque de eso se trata, es poder estudiar todo el consejo de Dios. Y no decir, bueno, este tema creo que es un poco difícil, o este tema tal vez puede herir a ciertas personas. Entonces, ¿saben qué? Mejor pasemos a los pasajes que van más adelante. Yo creo que no es correcto estudiar la Biblia de esa manera. Hacernos una carta como en un menú, como en un restaurante, escogiendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. La palabra de Dios nos dice que toda la palabra de Dios es buena, es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Entonces, cuando ahora llegamos a este tema que habla hacia las mujeres, y el título de mi sermón es Instrucciones para las mujeres, nos damos cuenta que anteriormente hubo en los pasajes justamente que también prediqué sobre la oración, instrucciones para los hombres. Pero antes de entrar en materia, quiero decirles, hermanos, que en modo de introducción, que la vestimenta a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido algo de suma importancia. De suma importancia para poder tal vez catalogar en unas ciertas personas en una categoría, en una región, en un barrio, algún estatus social. La vestimenta siempre ha dado
un énfasis ciertamente para los ricos más que para los pobres. Siempre ha estado muy presente a lo largo de la historia. Siempre ha ido evolucionando. Lastimosamente la vestimenta hacia las mujeres, sobre todo, aunque los hombres no se quedan lejos, siempre ha ido desprendiéndose de más tela, de más vestir. Pero este es el mundo. Cada vez a lo largo de la historia, si vemos desde la antigua Grecia o hasta un poco antes, vemos que la típica manera de vestirse eran túnicas, largas, con un cinturón en el centro, con tal vez para los hombres se ponían alguna tela cruzada en su busto y así sucesivamente acompañadas de sandalias de cuero, que era lo que comúnmente se utilizaba. Después, con el tiempo, ha ido evolucionando cada día más hasta llegar a la época de los reyes, de aquellos monarcas que presumían su riqueza a través de sus vestimentas lujosas, de las telas que rebuscaban en el Líbano o en los países donde su especialidad era justamente el tejido. Los países del Oriente siempre han sido conocidos y tienen esa fama de su tejido, de su tela, de muy buena calidad, de colores espectaculares, de una calidad de ropa, de una manera de hacerla tan bonita, tan buena, que se rebuscaba justamente de eso. Y no solamente en la vestimenta, sino también hasta en los tapetes. Tal vez algunos de ustedes conocen la historia de Cleopatra, y César. La manera en cómo ella pudo salvar a su nación no fue por medio de su belleza, no fue por medio de una artimaña o de seducir simplemente al César. Si ustedes conocen la historia, Cleopatra fue envolvida en un tapete, traída por los sirvientes egipcios, llegó delante de la corte del César y él estaba recibiendo los regalos, los presentes de todas las naciones que hacían honor al César para poder estar en paz con él. Y obviamente cuando llegó ese tapete, todo el mundo vio la belleza de ese tapete que llevaban esos hombres en sus hombros, sin saber que dentro de ese tapete estaba envuelta Cleopatra. Pero la belleza del tapete, lo lujoso que era, lo hermoso que lucía, eso fue lo que trajo la atención, la mirada sobre justamente ese momento. Con eso quiero decirles, hermanos y hermanas, que la ropa a lo largo de la historia, los tejidos siempre han tenido una importancia muy grande hasta hoy en día. Ustedes saben que ustedes viven en París, el país o la ciudad de la moda. Siempre se dice que la moda viene de Milano, París, Nueva York, y esos son las naciones o los lugares donde margen o salen justamente lo más atractivo, lo más a la moda, lo que más deseado por el mundo. Las grandes marcas, ustedes sabían, sobre todo nuestras hermanas mujeres, nuestros hermanos hombres también, pero las grandes marcas de ropa, de zapatos, de bolsos, ¿saben de dónde vienen? De Francia, de la France. Las grandes marcas que ustedes a veces anhelan o a veces tienen y muestran son francesas. Los grandes diseñadores del mundo que son conocidos a lo largo de todas estas generaciones, uno de los más conocidos es Karl Lagerfeld, que es un gran diseñador que ya murió, que de paso dejó toda su herencia a su gato, herencia de millones de euros.
Vean la ridiculez y la locura de este hombre, pero este hombre marcó una generación entera, hasta varias generaciones, por su estilo. El hombre siempre lucía de blanco y de negro. Tal vez alguna vez han visto las fotos de él, pero siempre, continuamente, solamente se vestía de blanco y de negro. No tenía otra manera de vestirse, no había otro color que él podía exhibir. En cambio, en sus desfiles, en sus modelos, en todo lo que él ha preparado, existían muchos colores. Hermanos, Francia y la moda francesa y europea y lo demás es muy conocida. No solamente la vestimenta, como decía, pero también los bolsos. Las grandes marcas como Louis Vuitton. ¿Conocen un tal Louis Vuitton? ¿Conocen tal vez a un tal Hugo Boss, queridos hermanos? ¿Conocen tal vez a Chanel? Para su información, estas grandes marcas, para que puedan sobrevivir a lo largo de la historia, participaron activamente en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando digo participaron del lado negativo de la guerra y no del lado positivo. Estas grandes marcas eran los que hacían los vestidos y los trajes de los soldados alemanes que afrentaban y que mataban a judíos. La grande marca Hugo Boss que ustedes conocen, que muchos exhibimos, fue justamente uno de los pioneros, al igual como Chanel, al igual como Dior, al igual como Louis Vuitton. Y también marcas de automóvil. ¿Conocen a un tal Renault? Renault, con sus grandes fábricas de automóviles, cedió sus fábricas para que dentro de esos lugares se fabricaran las armas con las cuales mataron a muchos niños judíos por medio de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso la historia no lo quiere contar. Eso el mundo no lo quiere escuchar, de dónde vienen y cómo han sobrevivido y cómo ellos han utilizado de una manera negativa y sutil su marca, su renombre, para poder mantenerse a lo largo de la historia. Nosotros tal vez desconocemos esas cosas, como tal vez desconocemos el origen del perfume, desconocemos los cosméticos, de dónde vienen las cremas, que tanto nuestras esposas antes de dormir se empapan por todo lado y se ponen esto para cubrirse el cabello, para que no se puedan ensuciar con la crema, y se llenan de un montón de cosas para poder lucir bellas, hermosas y poder guardar años de belleza. Pero todo esto, hermano, tiene un solo y mismo enfoque. Es ¿para qué lo hacemos? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es el deseo que hay en nuestro corazón? ¿Es que el deseo que hay en nuestro corazón es correcto? ¿Es que está motivado por una buena intención, un buen deseo? ¿O es que a todo lo contrario? ¿Está motivado por algún deseo completamente equivocado? Lleno de orgullo, lleno tal vez de querer presumir, lucir algo que en realidad no somos. Se me viene en mente lo que justamente compartía con ustedes cuando regresé de Perú hace un par de meses, donde yo le hacía un pequeño video a mi hija y le decía, mira, de aquí es donde yo vengo, este es el barrio donde yo crecí, esta es la casa donde yo nací, donde yo crecí. Este parque que está al frente de mi casa, este es el lugar donde muchas veces me caí, donde aprendí a manejar bicicleta, donde me subí a este árbol y me caí por primera vez y me rompí la nariz. Aquí este es el lugar. ¿Ves estas casas de invasión invadidas en los cerros, en las montañas? Pues es así como vive la gente. Esa es la humildad, eso es donde yo vengo, ese es el lugar donde yo he crecido. Y escribiendo ese sermón, recordaba eso y decía, hemos salido de un lugar donde tal vez no teníamos nada, donde teníamos muy poco,
y hemos llegado a otro país donde Dios nos ha dado la oportunidad de estar acá y nos olvidamos rápidamente de dónde venimos y al mismo tiempo presumimos o lucimos algo que no somos, porque queremos estar al nivel de los demás. Porque hay un espíritu que nosotros no nos damos cuenta, pero que es muy sutil y que a veces no lo podemos percibir porque nuestro corazón está no conectado con esa área, está ciego a esa área. ¿Y saben cuál es? Es la comparación. Compararse con los demás. Compararse con la colega del trabajo, con la amiga, con la chica que ves en el transporte, con cualquier otra persona de que tú veas a tu alrededor y tú dices, ah, mira, qué bolso tan bonito, qué vestido tan lindo, qué peinado tan hermoso, qué bueno que huele, qué perfume será. Ah, mira sus zapatos, me encantan, me quedarían muy bien con el vestido que tengo en casa. E igual los hombres. Nos comparamos, mira su carro y el mío, yo también quiero un buen carro. Ah, mira sus gafas de sol, qué bonitas, yo también quiero las mismas, yo también quiero lucir. Mira su teléfono, el último iPhone, y yo con un teléfono chino, yo también quiero mi último iPhone. La comparación es muy sutil y no nos deja ver que caemos justamente en esa trampa del enemigo. Y aquí quiero ya entrar en materia, mi primer punto, y disculpen si es larga mi primera introducción, pero no se preocupen, no hay muchos puntos. Pero es importante lo que quiero decir. Que tal vez en medio de nosotros, los varones que están aquí y los jovencitos y jovencitas que están aquí, seguramente estarán diciendo, bueno, este tema no me concierne. Este tema es para las mujeres, para las hermanas, para mi madre, para mi tía, pero no es para mí. Y tal vez habrá un hermano que está aquí pensando y dirá, pues este tema, qué bueno que por fin ahora les toca a las mujeres y ojalá que el pastor Abel les dé duro como nos da a nosotros. Seguramente pensarán así algunos de ustedes y yo sé que por ahí tal vez habrá un pensamiento. Pero quiero decirles, hermanos, este tema nos concierne a todos. Aunque principalmente y claramente el texto le está hablando a las mujeres. Y eso no lo podemos sacar del contexto y sacar esa verdad central. Pero sí podemos aplicarlo a todos nosotros. ¿Cómo? Como lo acabo también de expresar. Los varones también nos comparamos, también estamos deseando lo que el otro tiene. Y aquí le llevo y le caigo a los jovencitas que están aquí. También hay un defecto que en nosotros, en compararnos con los demás, en ver que lo que el otro tiene, yo también lo quiero. Se lo digo porque yo he crecido en este país y porque yo conozco cómo funciona este país y cómo es esta generación. El primer día de clases, lo primero que un muchacho o una muchacha quiere hacer es lucir la ropa nueva, los zapatos nuevos, la mochila nueva que su padre o que su madre le han comprado. Es importante para ellos llevar o llegar a la moda, vestido con lo que es actual del momento. Y siempre estamos en la comparación. Si le compramos algo a nuestros hijos, ustedes padres que están aquí seguramente van a confirmar lo que voy a decir. Ustedes dicen, esto está bonito, se lo voy a comprar a mi hija. Oh, esto está bonito, se lo voy a comprar a mi hijo. Y tú llegas contento a tu casa porque te pareció bonito lo que compraste. Y se lo das a tu hijo y se lo das a tu hija y tu hijo o tu hija te dice, ¿Isa? ¿Y esto? Pero esto no se lo pone nadie, mamá. Pero esto está feo, papá. Pero esto no es de marca. ¿Dónde dice Nike? ¿Dónde dice Reebok? ¿Dónde dice Lacoste? ¿Dónde dice Apple? Y porque no hay eso, entonces nuestros hijos lo desprecian.
y lo ponen de lado. Pero con esto lo que acabo de decir, es importante que ven que este tema no solamente le habla a las mujeres, también le habla a los hombres, pero también le habla a esta generación, a nuestros hijos y a nuestras hijas, que caen en el error de querer seguir la moda y ser como todos los otros dentro de la escuela. Las últimas zapatillas, el último pantalón, el último teléfono, la última marca a la moda. Pero nosotros no estamos aquí para seguir los efectos de la moda. Nosotros estamos aquí ahora para poder analizar el texto y poder ver claramente que el Señor nos lleva a poder ser como Él quiere que nosotros seamos. Mi primer punto, el atavío de las mujeres. El atavío, con el acento, me comí el acento, gracias, amada esposa. El atavío de las mujeres. El atavío de las mujeres. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos. Mis amados hermanos, es importante, antes de entrar en materia, en este primer punto, que nosotros recordemos claramente lo que la palabra de Dios nos dice allí en Timoteo, un poco más adelante, en el capítulo 3, en el verso 14 y 15. Nos dice: esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la carta de Timoteo tiene ese propósito, el propósito de que la iglesia sepa cómo debe comportarse, cómo debe tratar todas las cosas, todas las áreas, aún la vestimenta. Y puede parecer como que algo que no tiene importancia, no tiene valor. Pero el énfasis de esta carta es de que la iglesia de Éfeso, al igual que nosotros, aprenda y sepa cómo tiene que comportarse. Y en este punto, en este pasaje que vamos a ver, es cómo deben presentar las mujeres. ¿Cómo debe ser ahora esta vestimenta? Eso es lo que nos está diciendo la carta de Timoteo. Pero para poder encadenar bien y no romper ese lazo precioso, el verso 8 dice: quiero pues que los hombres oren, dice, en todo lugar levantando manos santas y sin contienda. Y si ustedes ven en sus Biblias, dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Si se dan cuenta, el versículo 8 nos dicen claramente Pablo a Timoteo y a la iglesia de Éfeso, y también nos dice a nosotros, ¿saben qué? Los hombres deben tener este tipo de comportamiento. O esta es la tarea que los hombres tienen que hacer. Tienen que orar, tienen que levantar manos santas, tienen que presentarse delante de Dios, tienen que orar por las autoridades. Y encadena ahí mismo con el versículo 9, afirmando, diciendo, así mismo. ¿Ven? ¿Ven que no está desligado el versículo 8 del versículo 9, sino que al contrario van de la mano, como diciendo, primeramente quiero esto. ¿Lo han entendido? Sí. Ahora, en segundo lugar, quiero también esto. Está diciéndole a la iglesia, miren, ¿saben qué? Ya hablamos de los hombres y de la oración y de la importancia de la oración congregacional y cómo los hombres deben orar y tomar esa responsabilidad. Pero ahora quiero decirles a las mujeres que deben entender cómo deben presentarse dentro del culto de adoración, cómo deben presentarse dentro de la iglesia del Señor. Y eso es lo que vamos a ver. Queda claro, hermanos, que el consejo de Dios para todos nosotros es bueno. El consejo de Dios
está aquí para bendecir nuestras vidas. La versión Nueva Traducción Viviente nos da un poco más de claridad y lo quiero leer para que ustedes lo puedan entender. El mismo versículo 9 dice, y quiero, ¿ven el enlace? Los hombres tienen que hacer esto, pero ahora dice, y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni de perlas, ni de ropa costosa. ¿Ven cómo nos ayuda un poco a entender la Nueva Traducción Viviente, un poco más clara lo que el texto nos quiere decir? La Nueva Traducción Viviente nos está llevando claramente a algo específico, pero antes de entrar a eso, quiero recordarles la importancia del contexto histórico de este pasaje. La importancia del por qué justamente Pablo está escribiendo esto a Timoteo en su momento y por qué está utilizando estas palabras tan específicas que tal vez ustedes pueden decir en su mente, pastor, pero nosotros no nos vestimos de una manera que no sea modesta y nosotros no tenemos peinados que puedan atraer la atención, ni tenemos arreglos, ni accesorios, ni perlas, ni nada que pueda atraer nuestra atención sobre los hombres o sobre el culto. Pero es importante que al estudiar este texto podamos ver que la iglesia en ese momento en Éfeso, las mujeres se habían levantado con una vestimenta sumamente, sumamente inapropiada para lo que era el culto dominical. Muchas de ellas venían con vestidos de un costo sumamente elevado. Comentaristas dicen que mayormente las mujeres se vestían con vestidos que tenían un precio de casi entre 5,000 a 7,000 dinares. Y eso corresponde, para que ustedes puedan hacer un poco su idea, un denario era un día de trabajo. Estamos hablando que la mujer cuando venía al culto tenía un vestido sobre ella que costaba prácticamente 5,000 días de trabajo. Y para los que tenían mucho más dinero y querían presumir más, tenían vestidos de 7,000 días de trabajo. Yo me tomé el tiempo y estamos hablando en un cálculo en tiempo para que ustedes puedan entender que el costo del vestido de ciertas mujeres equivale para nosotros a 13 años, 8 meses y 7 días de trabajo. Estamos hablando de 13 años, 8 meses y 7 días de trabajo. ¿Ustedes se imaginan el costo que podía tener ese vestido? Estamos hablando en la época de la primera iglesia primitiva. Estamos hablando de la época de hace más de 2,000 años. ¿Se imaginan que una mujer se presente en el culto dominical con un vestido estrafalario, costoso, lujoso, de un precio exorbitante? Estamos hablando de un vestido, un equivalente aproximadamente, hermanos, de unos 50,000 o 100,000 euros. Un vestido, un simple vestido. A eso le tenemos que añadir, como dice el texto, las perlas preciosas, el oro, los peinados que se hacían. Los comentaristas dicen que muchas de ellas se hacían unas trenzas tan atractivas sobre su cabello que lo que hacía atractivo eran las cadenas de oro y las perlas que ellas enredaban entre sus cabellos y entre esas trenzas.
Y cuando caminaban, se paseaban, dice, moviendo el cabello o la cabeza de izquierda a derecha, trayendo la atención sobre ellas para poder presumir lo que ellas llevaban sobre sí. Hermanos, en aquella época el oro no tenía el precio que tiene hoy, perdón. Lo que costaba sumamente alto en esos tiempos eran las perlas preciosas, las esmeraldas y todo otro tipo de perlas. Podía costar entre 3 y 10 veces más lo que podía valer el oro. En ese momento esas mujeres lucían perlas sobre sus cabellos, lucían perlas sobre sus vestidos, broches de oro, broches de perlas sobre sus vestidos. Entonces estamos hablando de algo que no tenía en ningún momento o en ningún sentido lugar en medio de la iglesia. Y eso se había vuelto algo tan normal en ese momento, en ese contexto, que las mujeres, entre ellas, era a la que mejor venía arreglada. Si ustedes llegaban ahí en ese tiempo, hermanos, era como si ustedes ahorita, en estos momentos, estaríamos frente al Grand Palais, el gran palacio que se encuentra en Champs-Élysées, donde allí justamente Chanel, Dior y Louis Vuitton hacen sus desfiles de moda, donde ustedes ven a esas mujeres desfilando y caminando todo lo largo de esas pasarelas. Es exactamente lo que veríamos en ese momento. De la más arreglada a la menos arreglada, a la que más tiene, a la que menos tiene. Ese era el propósito que tenían esas mujeres, mostrar su riqueza, mostrar su belleza. Hermanos, dentro de la cultura judía, como también dentro de la cultura árabe, tal vez ustedes sepan o no lo sepan, el símbolo de la belleza de una mujer está en su cabello. Dentro de la cultura judía, las que son practicantes y que llevan al pie de la letra su religión, se ponen peluca para tapar su belleza. Belleza que únicamente su esposo tiene el derecho de ver. Belleza que solamente en la intimidad su esposo es el único que puede ver. La mayoría de las judías, algunos de ustedes tal vez habrán trabajado con algunos judíos o algunas judías y van a ver en su habitación, aquellos que son conservadores y que practican su religión, están ahí los maniquí con las pelucas. Pelucas que cuestan, de paso dicho, un ojo de la cara. Carísimas. Pero del otro lado tenemos a los árabes, que también siguen esa misma rama y que dicen que la mujer debe tapar su belleza con el velo, pues esa es la razón por la cual la mayoría de las mujeres árabes se tapan el cabello con un velo continuamente. Y las únicas personas también que tienen derecho de ver su belleza son sus hijos y su esposo. No lo puede ver un primo, un familiar, solamente sus padres, obviamente, porque la han conocido desde muy pequeña, su esposo y sus hijos. Pero si viene un primo a visitarlas, si viene, no sé, un primo lejano de por allí, lo primero que va a hacer esa mujer es ponerse su velo y cubrir su cabello, porque de allí es donde para ellos emana la belleza. Esa es la razón también por la cual dentro de la cultura judía y de este contexto vemos que las mujeres exhibían su cabello de una manera preciosa a través de tantas cosas, de tantos peinados, de trenzas, de joyas que se ponían sobre su cabeza, de perlas que ponían sobre su cabeza, porque su intención era presumir lo bello o la belleza que ellas tenían. Su intención era mostrar cuán hermosas se veían con todo lo que ellas llevaban encima. Miren cómo es importante conocer el contexto y conocer la cultura. El contexto en el que momento se está pasando, pero la cultura judía y la cultura árabe. Eso nos ayuda a entender el porqué.
Todas esas perlas y todo eso era con un solo sentido, atraer la atención sobre ellos. La iglesia se volvió un desfile de moda. Cada una de ellas se esforzaba en su mejor vestimenta, se esforzaban en sus mejores joyas y en sus mejores perlas. Olvidando que ellas eran hijas de Dios. Olvidando que ellas habían sido compradas por la sangre de Cristo. Olvidando que la única motivación que ellas debían tener en ese momento era poder venir a la casa del Señor a rendir adoración a su Maestro. Lo único que tenía que motivar a esas mujeres no era ningún vestimenta, ningún peinado, ningunas joyas, nada de eso. Lo único que tenía que motivarlas es venir a adorar a su Señor. Fíjense, hermanos, que el texto no dice que las mujeres no deben arreglarse. ¿Se dan cuenta? El texto no dice que las mujeres no deben vestirse bien, sino que dice que deben hacerlo de una manera decorosa. Hermanos, hay lugares, iglesias, que dicen que la mujer debe cumplir con ciertos requisitos. Hay lugares donde la mujer se les mide lo largo de su cabello. Hay lugares, iglesias, donde las mujeres no pueden maquillarse. No pueden llevar un arete. No pueden llevar un collar. No pueden llevar un vestido o un pantalón. Lo que tienen que llevar es una falda larga hasta que llegue a los tobillos. Mi pregunta es, ¿dónde dice eso en el texto? Mi pregunta es para aquellas iglesias, aquellos pastores que ponen esas reglas dentro de las iglesias, que también se les aplican a los hombres. Los varones tienen que venir todos los días en camisa, en corbata, con saco, nada de gorra, nada de jean, bien peinados, perfumados, con las uñas bien cortitas y arregladas. ¿Dónde dice eso en el texto? Pero hay lugares legalistas, hay iglesias donde se les aplica a las mujeres una cierta norma para poder ellas presentar como cristianas, como religiosas. Hay lugares donde a la mujer se le mide con una regla diciendo, mira, hermana, usted se cortó el pelo, se cortó mucho. Le faltan 2 centímetros. Arrepiéntase. El texto no dice eso. El texto dice que la mujer debe hacerlo de manera decorosa, que debe hacerlo de una manera que agrade, que sea de bendición, que sea precioso para su esposo y no para los hombres. El ponerse maquillaje, el arreglarse el cabello, el ponerse un vestido, todo eso, hermanos, no es pecado si lo hacemos de una manera que honre a Dios. De una manera que lo que estamos haciendo no atraiga la atención sobre nosotros, o en este caso sobre ustedes, mujeres. Ese tipo de reglamento, ese tipo de imposición humana de los hombres no es de Dios, no viene de Dios. Todo lo contrario. Son reglas de los hombres. Reglas que, hermanos, estoy convencido que muchas mujeres pueden cumplir con estas exigencias, pero dentro de ellas su corazón no está convertido. O muchas de ellas, para vestirse para la iglesia, tienen la vestimenta adecuada. Pero cuando ya no están en la iglesia, cuando están rumbo a su trabajo, la minifalda nuevamente aparece, la blusa transparente nuevamente aparece, el maquillaje estrafalario para atraer la atención sobre ella nuevamente aparece.
¿De qué sirve imponer una regla, una conducta, cuando tu corazón no está convertido? Cuando tu corazón no ha sido cautivado por Cristo. Eso no es lo que pide el texto, hermanos. El texto pide, y lo vamos a ver más adelante en el verso 10, que debe ser por medio de otras cosas. Pero sí, la vestimenta es sumamente importante, porque ella nos dice también quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos mostrar a los demás. La vestimenta también, y aquí quiero abrir un paréntesis, está hecha para cubrir nuestra vergüenza. ¿Sabían ustedes? Antes de la caída del hombre, Adán y Eva vivían en la misma presencia de Dios. Síganme, hermanos. Adán y Eva estaban en la misma presencia de Dios. El texto nos dice claramente que ellos estaban desnudos y que no sentían vergüenza, que no había ningún deseo malo, no había ninguna intención detrás de ellos. Ellos vivían en una perfecta santidad, en una relación perfecta con Dios y entre ellos dos. Lo que nos dice después el texto, cuando ellos cayeron en pecado, lo primero que ellos se dieron cuenta fue que ellos estaban desnudos. Lo primero que reveló el pecado en el estado de ellos fue: estoy desnudo, dijo Adán. Y Eva dijo: estoy desnuda. El pecado abrió la malicia, la maldad, abrió y reveló la desnudez de ellos, la vergüenza que había sobre ellos. Pero el texto nos revela dos cosas más. Y nos dice que ellos, para tapar su vergüenza, cogieron hojas y se taparon con ellos. Pero les voy a decir algo aún más precioso que el texto nos dice. El texto nos dice que el primer diseñador de la primera túnica para tapar nuestra vergüenza fue Dios mismo. Dios mismo mató a un animal y agarró la piel de aquel animal y la tejió y se la puso a Adán y se la puso a Eva para cubrir su vergüenza, símbolo de lo que justamente había de venir más adelante, símbolo de aquel Jesús que iba a venir ya no a cubrir, ya no a tapar nuestra vergüenza, sino a quitarla para siempre por medio de la obra de Cristo. Y es ahí donde vemos la cruz, donde vemos el Evangelio, donde vemos claramente, mi amado hermana y mi amado hermano, que esa vergüenza que estaba en ese momento sobre ti y sobre mí fue quitada por la sangre preciosa del Cordero. Ya no un animal que fue matado por la mano de Dios y quitó esa piel para cubrir a un hombre y una mujer, sino que ahora el mismo Dios, la primera persona de la Trinidad, dice que derramó toda su ira, el cáliz de su furor, y su furor cayó sobre su Hijo, para que Él muriera en la cruz del Calvario, para que tú puedas ser perdonado de todas tus transgresiones. Para que tú puedas ser limpio, para que tú puedas sacar esa vergüenza y ya no una túnica de piel, ya una túnica de una tela, sino la sangre del Cordero ha sido derramada para que tú y yo seamos perfectos en Él. Hermanos, de la misma manera como nuestro Dios fue el primer diseñador de una túnica, el primero que hizo y mató a un animal para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, de la misma manera, precioso es ver que Él golpeó al Hijo. Lo golpeó con toda su ira para que tú y yo seamos salvos.
Y eso es importante. Importante de llevarlo a la altura de lo que debe estar y de lo que es. Nuestra vergüenza, nuestra maldad fue cubierta por la mano de nuestro Señor. Su Hijo derramó su sangre por ti y por mí. Entonces, en base a eso, ¿cómo debe vestir entonces una mujer? Teniendo ahora esto en mente, entendiendo el contexto en las mujeres de aquella época, entendiendo lo que acabamos de ver a través de la obra del Antiguo Testamento y de lo que Dios ha hecho, ¿cómo debe entonces lucir una mujer? El texto responde. Dice, la mujer debe arreglarse, si quieren, en vez de atavíen. Dice, con ropa decorosa. Dice que lo tiene que hacer con pudor y con modestia. Esa es la manera como la mujer debe vestirse. La mujer debe cubrir su cuerpo. La mujer debe no mostrar la belleza que Dios le ha dado, que es únicamente reservada para su esposo. Hermanas, no quiero ser ofensivo y no es mi intención, pero hay mujeres que son más voluptuosas que otras. Hay mujeres que Dios les ha dado un cuerpo diferente de otras. Y nosotros no podemos hacernos los ciegos, los sordos, ni los tontos. Pero sí debemos entender el texto. Una manera decorosa es no mostrar tu cuerpo, no lucir las curvas que tú tienes en tu cuerpo, no ponerte un vestido que esté tan apretado, un pantalón que esté tan apretado, una blusa que esté tan apretada que revele todas las formas de tu cuerpo. Eso está únicamente reservado para tu esposo. Eso está únicamente reservado para el momento donde tú vas a estar con tu esposo en la intimidad. Para eso los creó Dios al hombre y a la mujer. La mujer que necesita mostrar su belleza, mostrar su cuerpo, mostrar sus curvas, mostrar sus formas, debe hacerse la pregunta, ¿cuál es su motivación? ¿Qué deseas hacer con eso? ¿Qué buscas? ¿Las miradas de los hombres? ¿Los piropos de los hombres? ¿Cuál es lo que te motiva en realidad? El único deseo que debe haber en tu corazón, en tu vida, al mostrar la belleza que Dios te ha dado a través de tu cabello, a través de tus formas, a través de tus palabras, es únicamente reservado para tu esposo, mi amada hermana. Solamente para él. Todo el resto debe hacerse de una manera decorosa. Todo el resto debe hacerse de manera a que no atraiga la atención, las miradas sobre ti. Todo eso debe hacerse con un solo sentido, hermanos, de poder llegar a la casa del Señor con el propósito de adorarlo a Él. ¿Entienden eso? ¿Están de acuerdo, hermanos? Tal vez hay una hermana que diga, pero pastor, yo estoy soltera. ¿Cómo me van a mirar si no doy lo máximo de mí? ¿Cómo voy a ser atractiva a un hermano varón soltero en la iglesia o en otra iglesia o en una conferencia o en cualquier lugar y se dan cuenta que estoy hablando de un cristiano o de una cristiana? No estoy diciendo que ella está siendo atractiva para que la vea alguien en la calle. Estoy siempre hablando de la iglesia, de una conferencia, de otra iglesia, de otro lugar. Si tú haces eso, estás completamente equivocada. Porque estás dejando ver algo
que únicamente tu futuro esposo tiene el derecho de ver. Estás dando una libre carta a la imaginación de muchos hombres de lo que podría ser si están contigo. Y eso no es bíblico. Y eso no es correcto. Y aquí voy para los jovencitos. Si tú crees, jovencito, que eso es lo primero en lo cual tú tienes que fijarte en aquella futura mujer soltera que está en medio tuyo, pues estás completamente equivocado. Completamente equivocado. Si te deslumbra una mujer por su belleza, por sus curvas, por sus formas, por lo sexy que puede ser, estás completamente equivocado. Porque lo primero que tú tienes que hacer es poner tu mirada en lo que ella refleja en Cristo. Porque lo primero que tú tienes que hacer es mirar si esa mujer está tan escondida detrás de la persona de Cristo que para que tú puedas verla a ella tienes que primero conocer a Cristo. Para tú poder entender esto, mi querido joven que estás aquí, entiende que la belleza es algo efímero, que la belleza es algo que está allí en un momento, pero deja de existir, se desvanece. Si para ti tu preocupación, tu atractivo está únicamente en la belleza externa de una mujer, estás completamente equivocado. ¿Qué va a pasar el día que aquella mujer pierda su belleza? Que por situaciones de la vida, por tiempos, ella pierda de su belleza. Por algún accidente que marque su rostro, que marque su cuerpo, con una cicatriz que no puede quitársela. Dejarás de amarla, dejarás de quererla, dejarás de estar con ella porque ya no es la misma. Ven cómo es tan importante que podamos entender que nosotros debemos poner nuestra mirada en aquellas mujeres que revelan a Cristo y que están escondidas detrás de Él. Amada hermana joven y soltera que estás aquí, debes esconderte en Cristo de tal modo de que justamente los hombres deben encontrarse a Cristo y deben enamorarse de Cristo primeramente antes que conocerte a ti. Tu belleza, tu cuerpo, todo lo que Dios te ha dado debe estar reservado únicamente, justamente para tu esposo, para ese momento privado en la intimidad. Yo creo que eso ahora nos lleva a nuestro segundo punto que quiero compartirles. El título de este segundo punto es Las buenas obras, tu mejor decoro. Las buenas obras son tu mejor decoro. Y quiero que lo podamos leer, hermanos, en la nueva traducción viviente que nos ayuda a entender un poco más justamente este texto. El verso 10 dice, pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Qué precioso este texto y miren cómo esta traducción nos ayuda a entender un poco mejor justamente lo que dice este pasaje. Nuestras hermanas aquí presentes que dicen amar al Señor o que aman al Señor y que buscan del Señor y que se dedican a Él, su atractivo debe estar detrás de cada servicio, de cada buena obra que lo hacen para Él. El tesoro más precioso que ustedes tienen, hermanas, es justamente
en que se ven hermosas cuando sirven al Señor. No hay nada más hermoso cuando uno ve a una mujer, a una sierva del Señor que busca de Dios, que ora, que conoce la palabra, que cuando habla se nota que conoce la palabra de Dios, que cuando ella ora se nota que conoce la palabra y que ora de verdad con su corazón, con pasión, que cuando ella aconseja lo hace bajo el consejo bíblico, que es un consejo bíblico para las más jóvenes, como nos enseña Tito, que las más ancianas deben enseñar a las más jóvenes. En todas esas obras, en toda esa buena actitud, en todos esos buenos deseos, en esa manera de vivir, es como justamente ustedes se ven hermosas delante de Dios. Y eso es lo que cada hermana y en esta congregación y en nuestra iglesia deben entender. Y quiero decirles, mis amadas hermanas, que hay un texto precioso que nos ayuda un poco más a entender lo que nos quiere decir. Y quiero que me acompañen en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 y del verso 6, perdón, del verso 1 al 6, que nos ayuda un poco más a entender, y quiero tomarlos desde el inicio para tener un contexto y podamos avanzar, pero dice de esta manera, y leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Miren el verso 3, dice: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. El verso 4 nos dice: en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían las hermosas mujeres santas de la antigüedad. Ellas ponían su confianza y aceptaban la autoridad de sus maridos. Y el verso 6 dice: por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas en cuanto hacen lo correcto, sin temor a sus esposos que pudieran hacer. Entonces, lo que quiero compartir y que quiero que puedan guardar en sus corazones, mis amadas hermanas, es que esa belleza que es importante es esa belleza interior que no desvanece justamente. Esa belleza que está escondida en el Señor. Y eso es lo que es agradable, que hacia los ojos de Dios se ve precioso, que a los ojos de Dios justamente es lo que marca la diferencia entre una mujer que ha entendido que su verdadera belleza está escondida en el Señor y le sirve a Él, entiende de que debe lucir de una manera piadosa, de una manera prudente, de una manera decorosa, de una manera que es agradable delante de los ojos de Dios. Y el texto nos dice que su verdadera belleza está en un espíritu tierno y sereno. ¡Wow! Increíble este pasaje que nos ayuda, amadas hermanas, a ver que la verdadera belleza no está en un aspecto físico, no está en mostrar en algo que es nuestras apariencias o lo que pueda revelar nuestra vestimenta, nuestros peinados, como lo hemos visto en el versículo 9, sino que la verdadera belleza está en una actitud, en un comportamiento espiritual, en una manera de ser que es diferente de la del mundo. Esa belleza
es la que es agradable y que es preciosa delante de los ojos de Dios, como dice este texto aquí en Primera de Pedro, en capítulo 3. Y creo que eso es lo que la iglesia debe justamente procurar. Es justamente lo que la iglesia y ustedes, mis amadas hermanas, deben cultivar y deben hacer crecer y deben fomentar en otras mujeres en medio de nuestra congregación. En aquellas jovencitas que están creciendo y que están viendo el ejemplo que ustedes les van a dar a las futuras generaciones. Y yo quiero animarlas y quiero dejarles este deseo profundo de mi corazón de que puedan seguir adelante, y quiero animarlas y alentarlas porque me gozo del trabajo que ustedes hacen, me gozo de saber que hay hermanas que se levantan a orar todos los días, que oran por su iglesia, que oran por los pastores de esta iglesia, que oran por sus familias, que oran por sus hijos, que oran por sus esposos y que están justamente buscando de Dios al mismo tiempo que están también leyendo la palabra de Dios, aprendiendo cada día más. Y yo creo que es justamente de esa manera en que ustedes se van a ver bellas y hermosas. Y eso es precioso y eso es lo que el Señor justamente es agradable para Él. Eso es lo que Él ve como algo hermoso en medio de su congregación de las hermanas. Y quiero animarlas, mis amadas hermanas, sigan cultivando eso, sigan creciendo en el Señor, en esa búsqueda de su presencia, en esa búsqueda de la oración, de interceder por la iglesia, de interceder por sus familias, y el Señor las va a recompensar, el Señor las va a bendecir, el Señor va a obrar en sus vidas. Y cuán hermoso es ver a mujeres completamente cautivadas por el poder del Espíritu Santo, ver a mujeres que han sido no solamente convencidas, convertidas, sino transformadas en todas las áreas de sus vidas, y que su verdadera belleza está en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra, mis amadas hermanas. Quiero orar y darle gracias a Dios por este precioso tiempo y por la iglesia. Oremos juntos, amados hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este tiempo donde hemos escuchado tu palabra, donde hemos aprendido cada día más. Quiero pedirte que tu palabra, Señor, sea de bendición para tu iglesia, que bendigas, Señor, a cada una de mis hermanas, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que tú hables a cada uno de los corazones, Señor. Te ruego en el precioso nombre de Jesús, bendice tu pueblo. Bendice, Señor, esta semana. Cuida, Señor, a cada uno de tus hijos. Extiende tu mano sobre cada uno de ellos. Guárdalos, Señor, y que podamos vivir para ti. Podamos, Señor, reflejar a Cristo en cada una de nuestras áreas, Señor. Te lo ruego, te lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.